polvo y miseria. Eso es lo que somos. No solamente Luis y yo, que aquí estamos por la gracia es Yeshua, sino tú también, quien quiera que seas, eres polvo y miseria. Pero lo decimos con todo respeto y nos incluimos en esto. Polvo y miseria somos porque solo somos pobres criaturas. Pero no solamente pobres criaturas imperfectas, endebles, enclenques y cobardes, sino también llenos de codicia y de maldad y de arrogancia y de, ya lo sabes, fornicación, deseos de venganza, gula. Aquí está Luis. Luis, ¿cómo estás? Sé que con frío, pero tu alma está calientita. Sí, gracias a Jesús, porque pues sí está fuerte la lluvia, empapados, pero en victoria pues, la palabra no la detiene el aguacero. Así es, la palabra no está presa. Hoy venimos a hablar de un tema difícil, pero muy importante. O sea, un tema difícil porque está mal entendido. Entonces eso es lo que dificulta las cosas. Si tuviéramos un claro entendimiento de lo que Dios nos ha revelado, podríamos estar menos atormentados o quizás no atormentados, angustiados, menos y en gozo. El tema es el amor de Dios. Obviamente vamos a hablar del amor de Dios, pero vamos a contextualizarlo en el amor entre hermanos. Sabemos que el amor viene de Dios. El amor no está en nosotros, aunque hagamos canciones de amor, aunque mandemos flores, aunque experimentemos sentimientos de amor y digamos que amamos y escribimos libros, pues no por eso tenemos amor o somos amorosos. Así es. Bueno, partiendo del hecho fundamental, que el amor viene de Dios y el amor es Yeshua, y este amor se ha manifestado en la obra del Redentor, del Mesías en la cruz, en su encarnación, muerte y resurrección. Vamos a hablar del amor entre filios, o sea, entre hermanos, entre los hijos y las hijas de Dios. Y pues lo primero que escuchamos de Yeshua es que vivamos en amor de perdón, al grado escandaloso de perdonar 70 veces 7, o sea, todo el día. Pero el amor de Dios no solamente es amor de perdón, también es un amor de disciplina, sobre todo, en primer lugar, de Dios hacia nosotros. Entonces, la idea de esta conversación es encontrar el hilván, el balance que debe de haber entre el amor de perdón y el amor de disciplina. ¿Pero a qué me refiero? Es cierto que tenemos que perdonarnos 70 veces 7. Bueno, estoy hablando por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros no podemos perdonar ni la más mínima ofensa. Pero la palabra dice que si nosotros hemos sido perdonados de tantos pecados, si hemos sido perdonados de tantas culpas, de tantas transgresiones, pues estamos en obligación, aunque por gracia, de perdonar. Está muy bien, pero el punto aquí o la pregunta es, este amor entre hermanos tiene que tener también límites, tiene que tener también un dejo de disciplina. No estoy diciendo con esto que nosotros disciplinemos a los hermanos, esto lo quiero poner muy en claro. La disciplina siempre es de Dios, viene de Dios hacia los hijos y las hijas. Pero ciertamente también el amor tiene que ser un amor dirigido, inteligente, y un amor que no pone límites, pues no creo que ya sea del amor de Dios. Dios perdona, pero también tiene límites, porque la misma justicia de Dios pone límites a este amor. ¿Qué piensas de esto, Luis? Sí, desafortunadamente se ha optado mucho por pensar que Dios es permisivo, que Dios no actúa, que no toma cartas en el asunto. Y realmente a veces lo hace porque antes de ejercer su justicia quiere dar un tiempo de perdón, de ser redarguido por su espíritu, de reconsiderar los errores, las faltas. Como dice aún el Padre Nuestro, ¿no? Y dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, ¿qué perdón podemos exigir o pedir de Dios si nuestro perdón no es bueno? En ese aspecto, pues la mala calidad de nuestro perdón es lo que estaríamos pidiendo de Dios. Así es. Hoy tuvimos un día en la congregación en el que salta este fenómeno. Vemos una congregación en la cual el 90%, por poner una cifra, pero es muy alto el porcentaje de personas que nada más acuden al parque
para que les den una moneda y les den un taco o un bolillo o comida. Y hablamos hoy de que toda congregación que ha levantado Dios es un lugar peligroso, es un lugar de juicio. Y este es el punto, porque los límites tienen que ver con el juicio. O sea, así como nosotros le ponemos límites, y en este caso a la criatura vieja, límite total en el sentido de no dejarla salir, pues Dios también pone límites, tarde o temprano pone límites, porque de no ponerlos hay ciertas almas que corren peligro, porque en el momento en que un alma asiste a una congregación levantada por el Señor, entra en contacto con el tribunal divino. Este es el asunto delicado. Sí, yo creo que una de las cosas que es importante es acordarnos de esas palabras que el Señor Jesús le decía a la iglesia de la Odisea. Es necesario limpiar nuestros ojos con corilio, es decir, tener una visión espiritual, porque donde hay 2 o 3 reunidos el Señor ya está. Entonces llegar y pensar que es el club, que es la reunión, que hay que llegar a jugar, es como pasar por alto la presencia de Dios, que merece reverencia. Entonces en ese aspecto es el primer punto a tocar, que la presencia de Dios, al tenerle respeto, ya ahí es donde empieza el límite. Un ejemplo del Antiguo Testamento podríamos hablar de los 40 años que le dio de oportunidad el Señor a Israel que se arrepintiera. 40 años estuvo el profeta Jeremías desde su infancia hasta ser todo un adulto, esperando ver respuesta de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios, y pues llegó el límite, llegó el momento en el que pues no hubo más remedio más que el cautiverio babilónico. Y aún así es muy curioso poder observar en el libro del profeta Jeremías, alrededor de los capítulos 38, cómo todavía, aunque ya estaba el ejército rodeando Jerusalén, todavía el Señor dio una última oportunidad a el rey Sedequías. Por medio del profeta le dice: ¿tienes palabra de Dios? Y él le dice: pues es que si te la digo no me vas a creer, y si no te la digo me vas a matar. Y el rey le dice: vive el Señor, que no te pasará nada, dime qué va a pasar. Y entonces viene la palabra del Señor al profeta y le dice: si te entregas al rey de Babilonia, la ciudad va a estar en paz, no va a haber muchas consecuencias, pero si no te arrepientes, si no pides perdón a Dios, la ciudad será quemada, el pueblo será conquistado. Y pues así sucedió, se desaprovechó el último chispazo de gracia que había, fue desaprovechada esa oportunidad. Otro caso que podemos ver en el Nuevo Testamento es los ya casi 2000 años que han pasado después de la resurrección, y cómo el Señor ha tenido mucha paciencia en que la gente proceda al arrepentimiento. Es muy importante ver que las señales del fin se están cumpliendo. Así es, esto a nivel individual y a nivel también mundial. Pero entonces volvamos a la disciplina. Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo, está escrito en Hebreos 12, y de la misma manera, si está corrigiendo a sus hijos, pues por definición o en consecuencia o por consiguiente está corrigiendo a su congregación. Y en ese sentido es que nos tiene que poner límites cuando ve que la congregación está abusando de la gracia, que es lo más fácil y lo más sencillo, es caer en los abusos de la gracia. Pues la congregación corre peligro, y especialmente esas almas que, pues habiendo escuchado el mensaje una y otra vez, habiendo recibido la moneda y la comida, pero no la comida celestial, pues están en un peligro grave de ser llevados antes de tiempo o de caer debilitados, otros enfermos y otros ya duermen. Sí, la sanción de 1 Corintios 11 es muy fuerte. Es muy fuerte porque, pues, en el caso de una iglesia como se predicaba en la mañana con doctrina mocha, pues a lo máximo que puede apelar es que el versículo se sustenta nada más en participando indignamente de la cena del Señor. Sin embargo, pues la palabra de Dios también es pan, y el creer en el Redentor también es sangre, es vino. Entonces, pisotear estos símbolos, tener en poco el sacrificio del Señor, es también como participar del alimento espiritual indignamente. Sí es un riesgo muy delicado, porque pues queremos que la iglesia esté fuerte, que sea espiritual, y parándose en esa línea de peligro de no disciplina, pues el Señor es el que disciplina, y pues podemos confiar en la misericordia de Dios, que cuando Él lo hace es para
es para levantar a sus hijos. Dice Hebreos 12 que la disciplina al principio no parece causa de gozo, pero después se vuelve fruto apacible de justicia para los que por ella son ejercitados. Eso es una palabra muy poderosa, porque pues la iglesia apóstata ha confundido el significado de disciplina con castigar al que anda mal. Ellos piensan que el que ha cometido o incurrido en alguna transgresión es digno de ser señalado, digno de ser castigado. A la disciplina le llaman el señalar, el sentarlo. Pero esto lo toman también de la Escritura, en Pablo. Sí, pero sigue siendo un concepto un poco incompleto, porque realmente el que habla de disciplina debe de hablar de restauración. Y además a estos ya se les olvidó que no nos corresponde a nosotros disciplinar, sino es el Espíritu Santo quien nos disciplina a todos. Sí, a todos, porque vamos a poner, por ejemplo, el caso de, por lo regular, los pastores, que son los que se sienten con esa autoridad. En su propia opinión, ¿verdad? Sí, sin duda. Un pastor en su propia opinión se siente con la autoridad que si algún miembro ha fallado, lo sujeta a disciplina, pero la pregunta obligada es, ¿qué sucede si ese pastor falla? Por ejemplo, ¿qué tipo de dictámenes o fallos emiten cuando algún miembro de la iglesia, en su propia opinión, amerita un castigo? ¿Qué tipo de sanciones acostumbran poner? Cuando es un congregante, por lo regular lo privan de poder servir. Cuando es una persona que ya está sirviendo, lo privan de seguir sirviendo. En algunos de los casos llega el momento a veces de proferir palabras de juicio contra el que está siendo de alguna manera disciplinado. Lo llegan incluso a decir, ¿sabes qué? Pues si quieres... servirle, sigo a sus órdenes. Llegan incluso al grado de decir que pues si la persona está fallando puede ser arrancada de la congregación. Y aunque esos son principios que algún tiempo los apóstoles utilizaban, los vemos que eran cuando la situación espiritual era demasiado ya satánica y opresiva, pero no era por cualquier pecado en los cuales cualquiera puede caer. En tal caso dice la Escritura en Romanos 14:4, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? Porque si cae, cae para el Señor, y si está firme, es firme para el Señor, pero si cae, el Señor lo levantará, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Así es. Casos extremos como el de aquel varón de la iglesia de Corinto que andaba fornicando con su madrastra. Creo que hay que hacer un llamado, claro que sí, y pues puntualizar o resumir esto que hemos hablado. El amor entre hermanos debe de practicarse en ese amor de perdón, ciertamente, pero también no debemos olvidar que el Espíritu Santo está corrigiendo a cada uno de sus hijos y de sus hijas, y en ese sentido a toda la congregación, y el Señor, si no pone límites, si no pone estatutos y pautas, pues se puede debilitar la congregación y puede contaminarse también, porque pues también esto de una raíz de amargura, pues son miembros que en un momento dado vienen nada más a perturbar. Ya Judas hablaba de ellos, que son los que pues se sientan en vuestros ágapes, en vuestros convivios, y son nubes otoñales arrastradas por la tormenta. Así es. Entonces hacemos un llamado y una conclusión. Si tú has tenido un cargo que te ha permitido de alguna manera decir que tienes autoridad para disciplinar al que está atrás de ti, pues volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué sucede si tú fallas? ¿Acaso tu nicolaísmo te impide que sea señalada tu disciplina? En el caso de la persona que es disciplinada, no te sientas castigado. El Señor corrige, pero el que te está ejerciendo esa influencia de castigo, pues deben entender que la disciplina debe de tener una restauración, es decir, ver que no te dejen a la deriva, ver que le estás luchando por vencer, por salir del problema o del pecado en el que quizás resbalaste. Entonces, pues debe de haber una solución. No puedes quedarte enfriándote o desertar de la iglesia sin solución. Y tampoco el que te disciplina, por lo regular se excusa en la frase, pues es que se fue disciplinado y de esa disciplina entregará cuentas en la presencia de Dios. Pues sí, pero también entregará cuentas el que disciplinó, porque castigó en lugar de restaurar. Si tú has tenido también la oportunidad de estar hombro a hombro con algún hermano, pues la Biblia también nos habla en Antiguo y Nuevo Testamento de no hacer acepción de personas. Si ha caído o si es firme, pues debemos de marchar todos en el temor del Señor y todos amarnos en el perdón. Y en el caso, por ejemplo, del perdón, pues muchas veces hemos sido ofendidos, pero a veces lo mejor es soportar la ofensa
dejar que Dios y el tiempo la sane y apelar a ese texto que Pablo decía en Colosenses de perdonarnos unos a otros en Cristo, así como Cristo nos perdonó. Está muy bien, pero uno puede perdonar por la gracia de Dios y no obstante establecer ciertos límites que vienen por consejo de Dios, y puedes seguir amando a la persona, pero si una persona, pues en el nombre de Yeshua le das y le das y le das y le das y te pega y te pega y te pega, pues está muy bien, hay que perdonar aunque nos siga pegando, pero eso no implica que Dios no ponga límites, ya digo, y que cambien las formas en que como nos relacionamos con las personas. O sea, una persona que te está pegando y pegando y pegando, obviamente lo perdonas por la gracia de Cristo, pero no tienes comunión con esa persona. No puedes estar en comunión con una persona que está en tinieblas. Y una persona que pega y pega y pega y pega y pega, está en tinieblas porque se cae una vez, ok, pero si estás en esa repetición, ahí hay algo más que una caída. Ahí ya se ve claramente que la persona está en pecado. Estamos hablando de personas que conocemos, personas que nos duele, que traicionan hacia Yeshua y nosotros estamos en la obligación de perdonar y con la ayuda de Dios lo seguiremos haciendo, pero eso no implica no poner límites, establecer límites que, ya digo, no son límites que nosotros ponemos ni establecemos, vienen de Dios y de hecho también si los podemos ejercer o poner en práctica es por Dios. Sí, yo creo que por ejemplo un caso de un amor hacia un hermano pero con límites es cuando el amor sin límites es amor. Un padre que no disciplina a su hijo, una madre que no disciplina a su hija, que no le pone límites, que no le pone horarios, que no le pone, que no le advierte, ¿es amor? No. Aquí lo que queremos reapuntalar es de que podemos amar al hermano en cuestión de que si cayó, pero si no ponemos ese límite de poder exhortarlo a que pueda levantarse o poder orar por él para que el Señor lo levante, si no vemos esa línea y la pasamos, ¿qué nos sucede? A nosotros es como participar del pecado ajeno y a él es como dejarlo que se hunda. Así es. Eso por la gracia lo dije en el parque también. Es cierto, cuando una persona que es espiritual por la gracia del Espíritu Santo, como debe de serlo toda la iglesia, hace caso omiso a esas recomendaciones que Dios le da de poner límites, pues ya sea a nivel congregacional o a nivel interpersonal con otro hermano, pues está participando, está como el papá de estos dos malvados, Elí no estorbó a sus hijos y sus hijos andaban en pecado y lo sabía muy bien Elí. Lo mismo pasó, otro tanto pasó con David, que sabía que sus hijos no andaban bien, la mayor parte de ellos, y nunca vemos que los haya reprendido. Sí, también en el caso en el Nuevo Testamento se ve como el Señor es el que toma cartas cuando hay problemas, más que los hombres tratarse de dar el nicolaísmo de hacerlo. Vamos a recordar el caso de Ananías y Zafira. Exacto, era lo que iba a decir. Ese es un aspecto en donde no llegó Pedro directamente a disciplinarlos, ni tampoco ellos fueron sinceros en lo que hicieron. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo fue la que determinó el caso de disciplina, cómo serían disciplinados, cómo es de que habría un control interno dentro de la iglesia gobernado por el Espíritu del Señor. Y entonces bajo ese régimen fue muy marcada la consecuencia, ¿no? Pues muy bien, hemos expuesto las cartas en la mesa y pues Dios te bendiga, Luisito. Igualmente Dios les bendiga a todos y pues les recomendamos y pues les recordamos que en Apocalipsis 12, 9 y 10 se define quién es el diablo. Dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a las naciones. Sin embargo, y a las personas. Así es. Sin embargo, primera de Juan 4, 8 y 16 también define quién es Dios. Dios es amor. Y es justicia y es luz. En él ningunas tinieblas hay. Ve a él para que empieces a aprender la disciplina de Dios, el temor a Dios y el amor a Dios, y también vas a quedar facultado y facultada para poder amar a los que dices amar, pero que en el fondo
pues todavía los odias, porque vamos a ser honestos, sin Cristo no se puede perdonar. ¿Acaso podemos perdonar? Sí, pero no olvidar. Entonces, si no olvidamos esos recuerdos que todavía generan pues, remordimientos y resquemores y deseos de venganza, esa es una evidencia de que no hemos podido perdonar. Hasta la próxima. Hasta la próxima, polvoymiseria.com.